ya que esta información la deben ustedes de considerar porque definitivamente si ustedes no completan su proceso de inscripción, van a tener problemas, van a tener problemas. Entonces, lo ideal es que ustedes completen la información antes del 25 de julio y ya con ello poder estar inscritos formalmente y no tener ningún problema. Bien, quiero aprovechar para darles una información general. El curso es Administración 4. Por favor, los que tengan su micrófono, por favor lo apagan. Y otro favor, también enciendan las cámaras, porque esa es la idea de interactuar con ustedes, que enciendan sus cámaras y podamos vernos. Principalmente esa es la intención de esta nueva modalidad que se está probando. Entonces yo le rogaría de la manera más atenta que así fuera, ¿verdad? Porque si no seguiríamos en las mismas condiciones del semestre anterior. Yo hablando, no sé si están escuchando, no sé si están poniendo atención, no se están interactuando con la clase. Bien, entonces, como les decía, yo preparo un material el cual se les traslada en su debido momento. Yo evalúo cuál es el momento adecuado para podérselos ya trasladar. Así que si ustedes al terminar la clase, Lick, mándenme el material, Lick, no voy a mandar absolutamente nada. Yo les digo cuándo se los voy a mandar, el día y la hora. Entonces, ahí va a estar ese material. Ese material es de soporte con una documentación adjunta que estaré enviando no solo por un grupo que ustedes tienen creado, sino que también el material que clasifico para el examen parcial. Ojo, me escriben, Lick, úname al grupo. Yo no soy el administrador, yo no tengo esa facultad. Entonces, traten de comunicarse entre sus compañeros para que fluya la información y los puedan incorporar, ya que a mí se me imposibilita. No es que no quiera, no es que no lo desee, sino que esa es la razón. Bien, yo trataré de ser lo más puntual posible. A las 6:15 comienza la clase, pues a las 6:15 nos vamos a estar conectando, 6:14 nos vamos a estar conectando para que iniciemos. Ahorita es una información general que les estoy dando. Yo por el tiempo que tenemos por el curso, definitivamente entro de una vez a dar la clase. Hoy me estoy tardando porque consideré que es necesario trasladarles esta información. Bien, entonces, pasemos pues. ¿Cuál es el objetivo de la clase el día de hoy? El objetivo de la clase nos dice que el estudiante conozca que los recursos humanos, exactamente así se le denominaba con anterioridad, administración de recursos humanos, hoy se le llama gestión del talento humano o importancia del recurso humano, como ustedes vieron al inicio. Entonces dice que el estudiante conozca que los recursos humanos es todo aquello relacionado con las capacidades de selección, capacitación, recompensas y evaluación del desempeño, de las cuales una persona se ha de destacar en dichos puestos. Esta persona es también catalogada como un elemento lleno de conjuntos íntegros que manejan el sistema de valores internos y morales dentro de la organización. Antes de avanzar, me quiero permitir informarles que dentro de cualquier etapa del recurso humano o de cualquier fase del recurso humano, siempre se van a aplicar los, de acuerdo a mi concepción, tal vez ustedes tienen otros criterios o de acuerdo a todos los libros que han leído, ustedes han formado un criterio propio. Entonces yo no voy a venir a atentar contra ese criterio que ustedes tienen, sino que respeto su conocimiento, pero yo sigo manejando por cuestiones didácticas el sistema tradicional de la administración moderna o administración científica, como se le llama. Entonces, para mí, las etapas de la administración científica son planificación, organización, dirección, supervisión y control. Ninguna de las 5 etapas tiene mayor importancia que la otra. Ninguna va primero ni ninguna va después. Lo que lleven es una estructura lógica para poder funcionar en los procedimientos de administración y gestión, en este caso del talento humano. En el otro semestre van a ver, por ejemplo, la administración de operaciones, que es la parte técnica de la administración. También ahí se maneja la planificación, la organización, la dirección, la supervisión y el control.
Entonces, son etapas que se dan dentro de todos esos procesos. Entonces, acá lo que nosotros vemos o vamos a ver en este curso o el objetivo de la clase es la incorporación del trabajador a la vida útil dentro del trabajo. Esa es la situación. ¿Por qué? Porque el trabajador, al igual que todo proceso, tiene un inicio, un desarrollo y un fin, y se retira de la vida laboral el trabajador. Ya cuando entra la seguridad social, que son los beneficios que se dan después de que el trabajador ha dejado su puesto de trabajo como vacante definitiva. Pero también vamos a manejar otros elementos que forman un conjunto íntegro, que manejan el sistema de valores internos, como lo es el clima organizacional y la filosofía institucional. Creo que ustedes ya manejan qué es la filosofía institucional. Si no, yo se las voy a recordar. Bien, la filosofía institucional está integrada por tres elementos básicos. Hay otros más, pero está integrada por tres elementos básicos, como lo son la misión, la visión y los valores. Esos tres elementos son fundamentales. La visión determina el rumbo que queremos seguir y hacia dónde vamos a llegar. La misión nos identifica quiénes somos. Es lo que le da la identidad a la empresa. Y esos tres elementos son los que se pretende que el trabajador se empodere de ellos. ¿Por qué? Porque al empoderarse de eso, el trabajador genera pertenencia, identidad de marca. Y cuando un trabajador genera pertenencia, identidad de marca, está dispuesto a cumplir sus objetivos, tanto individuales como empresariales. Y eso es lo que necesita la empresa, personas comprometidas. Y pudiéramos hacer un ejercicio práctico. Cuando estábamos presencialmente, uno les decía, ¿usted qué piensa de su empresa? Y muchos hacían una mala referencia de la empresa donde estaba. Uy, no paga. Uy, y todo ese tipo de cuestiones. Y es como parte natural del proceso, pero no debe de ser así. La empresa tiene que tener la capacidad de generar pertenencia a través de esos valores y esos principios. Bien, entonces vamos a pasar a lo que son los objetivos del talento humano. Ahora, como les digo, la administración es y ustedes vieron en teoría administrativa el desarrollo de la administración científica, porque así es como se le cataloga en la actualidad. Entonces, al indicar que es la administración es científica, se le puede dar la categoría de ciencia o de técnica. También no sé qué definición manejan ustedes, si como ciencia o como técnica, pero independientemente de las definiciones que manejen con respecto a la administración, anteriormente se le llamaría objetivos del recurso humano. Ahora se ha sensibilizado y se le llama talento humano. ¿Por qué? Porque ya no solo se integran perfiles de puestos, ya no solo se integran requisitos académicos propios de un puesto de trabajo, sino que ahora ya también a los puestos de trabajo se les integran otras modalidades como son las destrezas, las habilidades y los conocimientos. Esos son factores inherentes a la persona y exigencias exclusivas de la identidad de la empresa. Entonces tenemos el orden y objetivo. Cuando hablamos de un orden y objetivos, estamos hablando de un autocontrol. Ese autocontrol de las emociones para no reaccionar negativamente ante circunstancias y controlando el estrés. Ese es el objetivo del talento humano, controlar la salud física y mental de los trabajadores para que puedan rendir con eficiencia. Por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, el día de ayer había un conflicto por este agujero que está en Amatitlán o en la carretera hacia Amatitlán, ahí por Villanueva. Eh, Cuando sucedió el fenómeno ese, a este grupo de trabajadores se les autorizó por parte de la autoridad que ingresaran a las 6 de la mañana y tuvieran la facultad de salir a las 3 de la tarde. De tal manera que esa limitación o esa facultad que tenían se les limitó al inicio de esta semana.
Entonces las personas ayer indicaban que el resultado de ese cambio de horario por las circunstancias, prácticamente ir a trabajar les representaba 16 horas de su tiempo. 16 horas de su tiempo al día, imagínense, y el día tiene 24 horas. Eso genera un estrés, genera incomodidad. Esa incomodidad se refleja en las actitudes de la, de la, de la persona. Les genera un problema a las personas. Entonces ahí tenemos las competencias laborales, y ahí tenemos las competencias laborales, que son situaciones adyacentes o son características exclusivas de las personas. Muchas son por vocación, otras se dan por aprendizaje. Por ejemplo, una persona que tiene habilidad para dibujar, eso es una facultad bien específica que tienen las personas. Es una facultad que ellos tienen para tener un dominio, y qué bien dibujan y hacen esos claros oscuros que le llaman a lápiz o con marcador, pero la cuestión es que tienen un arte que es propio. Otras cuestiones son aprendidas. Durante la formación académica se le dota de conocimientos específicos, por ejemplo, cursos de especialización. Todo eso le dan un conocimiento o un plus a la persona que lo diferencia de un grupo o de una colectividad. Y a eso se le llaman competencias. Y son requisitos adicionales requeridos para ser más óptimo, efectivo dentro de eh, la organización. De ahí tenemos talento humano capacitado. Cuando hablamos de talento humano capacitado, es la formación formal, es decir, la formación académica que le permite a la persona llenar los requisitos requeridos para ocupar el puesto. Eso se determina a través de un proceso de contratación y selección o un proceso de reclutamiento y selección de personal. Cuando, por ejemplo, los que van a trabajar en el Estado, ellos tienen descriptores de puestos, así le llaman, que desarrollan los requisitos de un plan anual de salarios y de los requisitos mínimos para optar a un cargo público. Entonces, ellos deben de cumplir todos esos requisitos, entre comillas, para poder ingresar a laborar. Entonces, para eso tienen que cumplir requisitos académicos, y hay puestos donde se necesita un nivel básico, un nivel de primaria, niveles intermedios. Hay otros que necesitan quinto, séptimo, octavo, noveno semestre de una carrera universitaria, y así se van conformando los requisitos, de tal manera que cuando la persona cumple con el perfil puede ingresar a trabajar. Lo mismo pasa en la iniciativa privada. En la iniciativa privada es un poquito más complicada la situación, porque en la iniciativa privada establecen un estándar de requisitos demasiado, si lo pudiéramos considerar de esta manera, generalizados, de tal manera que cuando ustedes han visto procesos de reclutamiento y selección, llegan 500, 300 personas con la posibilidad de ser contratados. De ahí empiezan los procesos de depuración, de tal manera que cuando ingresan a trabajar, por ejemplo, si es una persona, pues solo ella va a entrar a trabajar, de un proceso arduo de contratación y selección. Y eso también, cuando hablamos de talento humano capacitado, estamos hablando de una formación que le da esas competencias laborales adicionales, lo que viene a amarrarse con los principios y valores. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de principios y valores, estamos hablando de clima organizacional, donde se pone de manifiesto la ética y la moral como dos valores fundamentales. Y si lo vemos como una pirámide, serían los que estarían en la cúspide. ¿Por qué? Veamos un proceso de formación y capacitación. La empresa capacita y forma al trabajador, lo dota de competencias. ¿Y qué hace el trabajador ya dotado? Lo primero que hace es buscar trabajo en otra empresa y se retira. Y el costo de inversión en que incurrió la empresa que lo capacitó casi se puede considerar un costo de inversión perdido.
Entonces, pero también no solo es culpa del trabajador, las empresas también tienen su grado de responsabilidad al no contar con planes de desarrollo o de crecimiento, como se le conocía con anterioridad. Ahora se le llaman planes de desarrollo de carrera, ¿verdad? Entonces, a la empresa no contar, quiere decir que el trabajador, ¿de qué le serviría prepararse si no tiene oportunidad? Pero al igual que como mi persona, como ustedes, todos tenemos ese ímpetu o ese ánimo de prepararnos más y más, o de ser mejores cada día, y tenemos el derecho. Eso es lo que sucede, eso es lo que sucede cuando nosotros ponemos de manifiesto esos objetivos del talento humano. Y como ustedes pueden ver, aquí estos hay de carácter personal y de carácter integral. Cuando les hablo de carácter integral es que relaciona a la empresa en concordancia con la persona. Bien, pasemos a lo que son la jerarquización de valores individuales. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque dentro de la jerarquización de valores tenemos la jerarquía de valores. Y como les acabo de decir, de esos la ética y la moral. Son los dos valores fundamentales porque eso le da un sentido de transparencia a la persona. Le permiten a la persona ser lo más honestos posibles en el desarrollo de sus funciones y en su conducta personal. Entonces, esos dos valores siempre son muy importantes. Ya vieron que cuando, por ejemplo, se va a elegir, que hoy fue la elección del Procurador de los Derechos Humanos, siempre ponen como requisitos honrado, ético y transparente. Y el que nombraron hoy tiene 3 procesos abiertos. Miren, judicialmente, entonces lo que significa que moralmente es incapaz para ocupar un puesto. Pero lo contradictorio, y así es que no cumplen con esos requisitos o no existen parámetros de medición. No sé si me entienden, porque ¿cómo podemos medir la honradez? ¿Cómo podemos medir la ética? No se pueden medir, pero sí se pueden comprobar a través de la conducta y el tiempo. Eso es lo que demuestra. Y eso se percibe casi desde el inicio. Cuando un trabajador entra a la empresa, como que muchos dicen, este no va a durar por su conducta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. De ahí tenemos las características del valor. Esas características del valor son de carácter psicológico y objetivo, porque le permite a la persona aportar en el desarrollo de la empresa. Es decir, esas características de valor son factores que existen en la mente de la persona. Entonces se reflejan como conductas dentro de la organización. Y ahí, en esas características de valor, es donde debe de empatar la filosofía empresarial, que era lo que les decía. Porque cuando la persona genera compromiso, aporta. Una persona sin interés jamás les va a dar un aporte, un aporte. Pero hablemos de intereses saludables. Por ejemplo, como se armaban antes grupos de trabajo, aquella propuesta indecente, ¿verdad? Hagan ustedes el trabajo, yo los invito a comer. Eso no era lo correcto, él no tenía pertenencia, él lo que era un oportunista. Cuando se tiene la pertenencia, se contribuye, se colabora para alcanzar la meta o los objetivos. Eso es lo que nos dice acá. También tenemos la objetividad dentro de los valores. Cuando hablamos de objetividad, es un valor muy importante que se tiene que tener no importando las circunstancias. ¿A qué me refiero? Imagínense,
en la objetividad, muchas empresas lo norman a través de los reglamentos orgánicos internos de personal o los reglamentos de personal, como se le denomine o como ustedes los conocen. Pero la cuestión es que dentro de las empresas existe una normativa y muchas veces les voy a poner este ejemplo. Muchas veces dentro de esos reglamentos se prohíben las relaciones sentimentales entre los trabajadores. ¿Por qué? Porque eso hace perder la objetividad a una de las partes, a una de las partes. Yo, por ejemplo, trabajé en embotelladora central. Ahí no se le permitía eso a los trabajadores. Y cuando se daba, porque vi que se dieron casos, lo que hacían eran, los llamaban y en automático ahí mismo ellos decidían quién de los dos iba a renunciar. Como era una empresa muy buena, definitivamente se iba a quedar el que ganara mejor, siendo hombre o siendo mujer. Es una empresa sólida. Pero se daban esas circunstancias. Lo mismo sucede con las amistades. Lo mismo sucede con aquellas reuniones de es viernes y el cuerpo lo sabe. Se vuelve una costumbre, tal vez el jefe, de irse a, por ejemplo, tomar ese juguito amargo que le pone la vida feliz a las personas, por ratos también. Entonces, en ese compartimiento se estrechan las relaciones de amistad. Y eso puede ser el detonante para alterar el clima laboral dentro de la organización, porque de ahí está el compañero que, como les decía, oportunista, aquel que, como decimos nosotros en nuestro lenguaje tradicional, solo peluche, solo haciéndose loco y los demás trabajando, y yo sí trabajo y a aquel no le dicen nada. Si algo sale mal, a mí me regañan y a aquel no le dicen nada y no solo ni hacen nada. Eso altera el clima organizacional y ahí se está perdiendo la objetividad. Entonces la objetividad lo que provoca es que la empresa funcione como un auto con una llanta descompuesta. Eso tiene repercusiones. No importa los grados de amistad que podamos tener con los trabajadores, no importa, pero la cuestión es que seamos objetivos, porque eso va a regular el clima organizacional. Y una de las mayores afecciones que tiene sobre toda organización es la alteración del clima organizacional. La polaridad es un contravalor y efectivamente la polaridad, eso es cuando le dicen a uno, tú eres un bipolar, vos sos un bipolar, ¿verdad? ¿A qué están haciendo ¿A qué están haciendo referencia ahí? A una situación mera compleja, que consiste en que esa polaridad puede ser un detonante que le va a causar una afección a la organización. Porque, por ejemplo, una persona que sea líder dentro de un grupo de trabajo, imagínense que si esta fuera la actitud, llegara y están todos los compañeros trabajando y llegara y los empezara a tratar con palabras deshonestas o con palabras soeces. Miren, tales por cuales ustedes no se apuran, por eso es que, y así. Y otro día llega sonriendo. Eso ya les genera incomodidad, les genera un malestar. Entonces, a pesar de que la polaridad es un control, es un contravalor, perdón, se debe de tener características de valor y objetividad. La persona puede estar muy molesta, pero tiene que ser objetivo en el trato hacia el trabajador, no importando las circunstancias. Y eso es lo difícil dentro de la jerarquización de valores, porque no tenemos que perder de vista que el ser humano, pues eso es un ser humano y que juega muchos roles dentro de la sociedad. Por ejemplo, la mujer puede jugar el rol de esposa, madre, hija, hermana, y todo eso le genera algunos inconvenientes, algunos problemas, porque así es la naturaleza humana. El hombre, padre, esposo, hijo, hermano, y esas cuestiones le generan en determinado momento ciertas incomodidades. Pero sin embargo, ahí
debe de existir la antipolaridad, ya que la polaridad es un contravalor, entonces la antipolaridad es un valor, que no se reflejen esas conductas. Bien, vamos a pasar a lo que es la importancia del talento humano. Bueno, ¿por qué es importante el talento humano? Mire, ¿qué les da a denotar la gráfica acá, la foto? ¿Qué les pudiera a ustedes representar esto? Miren, pudiera ser que le está dando instrucciones, ¿verdad? Que le está dando instrucciones. Bien, miren pues, la dirección es una etapa del proceso administrativo. ¿Y en qué consiste? En dirigir a las personas. Entonces, la dirección es el desarrollo de las personas conforme a los propósitos de la organización y las metas que el individuo quiere de la organización. Efectivamente, dirección es dirigir. Imaginémonos que nos subimos a un bus, todos, el día de hoy. Ahorita hay 18 conectados. Creo que si me contabilizo yo seríamos 19 o seríamos 18 en total. Pero la cuestión es que nos subimos todos al bus y arranca el bus y sale. Cuando le preguntamos al piloto, ¿a dónde vamos? No sé. ¿A dónde le dijeron que nos llevara? No sé. No tiene un destino, no tiene un destino. Y ese es un error que muchas veces cometen las empresas a no establecer una filosofía empresarial o institucional de calidad, una misión definida y una visión definida. Entonces, cuando nosotros establecemos esa dirección, tenemos que hacer una integración de los objetivos de carácter personal con los objetivos institucionales. Tiene que haber un match, porque si la empresa va para mejora, también el trabajador tiene que buscar la mejora y debe de ser una mejora continua. Bien, entonces eso es dirigir, saber hacia dónde va a ir el personal en relación a las metas y objetivos que tiene la empresa. Después tenemos el desempeño. El desempeño dicen que es una adecuada planificación de objetivos claros y establecidos en concordancia con el clima laboral, la capacitación, con el fin de llegar a la excelencia. Ojo, si ustedes trabajan en áreas de recursos humanos, un error grave que cometen las empresas y están cometiendo, y ahorita no estamos en el tema, pero les sé decir que la rotación de personal representa altos índices o altos costos de valor para la organización. Está rotando al personal de manera muy seguido, podemos decir que es una fuga de capital para la empresa. Al trabajador hay que conservarlo, al trabajador hay que preservarlo. Si no dijimos al inicio que es el recurso más importante de la organización. Tal vez hoy no inicié la clase de esta manera, pero por ejemplo, Carlos Marx en su libro El Capitalismo, él escribe que la única fuente de riqueza es la mano de obra. Y él pone ejemplos, por ejemplo, un millonario que tenga mucho dinero, lo guarde en el banco, le va a generar intereses. Si le gusta gastar demasiado, se va a gastar los intereses. Entonces, ¿por qué no los invierte? ¿Por qué no crea fuentes de trabajo? Y al crear fuentes de trabajo, su capital se le va a duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar y así va a ir en expansión su dinero. Claro, si lo sabe administrar, pues. Pero la razón es esa. La única fuente de riqueza es la mano de obra. Entonces, en la actualidad se le está dando muy mal uso a las evaluaciones del desempeño. Y eso no es la intención que tenían con establecer ese parámetro de supervisión y control, porque las evaluaciones de desempeño se están utilizando para despedir personal. Para eso se están utilizando, como excusa para despedir personal. Bien, entonces,
Ese es un factor que deben de considerar. Las evaluaciones del desempeño son el resultado, muchas veces, de un DNC o de un DNI, como le llaman en inglés, pero DNC, diagnóstico de necesidades de capacitación. Entonces, esa función debe tener la evaluación del desempeño. ¿Por qué? Porque a través de la evaluación del desempeño vamos a poder ver cuáles son las necesidades que tiene el personal, qué es lo que quiere, qué debilidades tiene, si son conocimientos, si es práctica, y eso es lo que debemos de perfeccionar. ¿Por qué? Porque si el trabajador alcanza la excelencia, la empresa va a alcanzar la excelencia. Adecuados procesos productivos, rendimiento de personal. Después tenemos el entendimiento de personal, que se establece con los mandos, se establece en los mandos con el emprendimiento de la empresa y la capacitación, con la finalidad de mejorar el rendimiento de personal y como resultado mejorando la perspectiva humana, tanto a nivel individual como organizacional. Era lo que les decía, el trabajador desde un inicio debe tener claro hacia dónde va. Desde un inicio debe tener claro hacia dónde va. Porque si él no tiene rumbo, y mucho menos la empresa. Entonces, esas son las circunstancias. Bien. ¿Qué es el talento humano? El talento humano es un activo intangible, lo que significa que aunque es una persona, la que lo va a desarrollar, no se va a materializar como tal, porque si ahí, entonces ahí estamos hablando de talento, aptitudes, habilidades que están o que existen dentro de la persona. Entonces, cuando nosotros hablamos del activo intangible, estamos hablando del recurso humano, el cual es el más importante, ¿bien? El más importante para la organización. ¿Por qué? Porque le va a crear competencias y valor económico a la empresa. Es decir, a través del talento humano, las empresas logran a ese plus adicional que necesitan las empresas. Después tenemos la capacitación y desarrollo. La capacitación y el desarrollo es la que estrecha los lazos o interrelaciona a la persona con la organización a través de lo que ya dijimos, de los intereses personales con los intereses organizacionales, a través de los objetivos. ¿Qué objetivos tengo yo el día de hoy? Iniciar un semestre y ganar un semestre más. ¿Para qué? No solo para generar experiencia, sino también para poder certificar conocimiento. Y eso me va a dar una ventaja competitiva. ¿Y qué es una ventaja competitiva? A nivel personal o a nivel empresarial. Es el plus o el valor que diferencia a una empresa o a una persona de otra y que le permite a la organización ser competitiva en el mercado por su aceptación y diferencia. Las ventajas competitivas es lo extra, es lo extra. Imaginémonos aquella mala práctica que iban a hacer unas personas. Ya no se hace, pues, porque ahora hay cámaras, pero anteriormente comían y ya cuando iban terminando le echaban una cucaracha a la comida. Entonces, ¿qué hacían las empresas? No cobrarles, va a ustedes. Ese es un plus. Es un plus adicional. Por ejemplo, los supermercados Pais, que ya son pocos los que quedan, ellos fueron los que empezaron con la entrega a domicilio. Entonces ellos compraban todos sus productos y se los llevaban hasta la puerta de su casa. Y eso les fue generando un nivel de aceptación. Y así empezaron muchas más empresas. Domino's Pizza, 30 minutos o gratis. Yo no sé si ustedes algún día han pedido una pizza y se han pasado los 30 minutos. No lo sé. Pero al menos el eslogan impacta, impresiona. Algo que las otras marcas de pizza no tienen. Entonces muchos por eso piden o por probar si es cierto de los 30 minutos. Bueno, entonces después tenemos
la gestión del talento humano. Cuando hablamos de gestión del talento humano, estamos hablando de conocimiento del mercado laboral. ¿Qué es lo que necesitan las personas? ¿Qué es lo que necesita mi empresa para ser competitiva? A eso nos estamos refiriendo, nada más ni nada menos. Porque muchas veces no conocemos qué requisitos como desarrolladores de recursos humanos, cuál es la tecnología que está de punta, los software que están de moda, tanto para, dependiendo de la naturaleza de la empresa, para gestión, para desarrollo. Miren, todas esas situaciones, eso es lo que lleva a la gestión del talento humano, miren. Esa consideración de las competencias laborales, la cultura, el compromiso, la estrategia, el emprendimiento. Todos esos elementos actualmente han cobrado mucho auge, ¿bien? Resultado del desarrollo de la tecnología. Bien, acá tenemos un modelo de diagnóstico de gestión del talento humano. Y miren, pues aquí hay influencias externas, pero las de acá son influencias externas dentro del entorno laboral ajenas al proceso de recursos humanos. Y aquí es donde está la cultura organizacional y cómo se integra la cultura organizacional a través de varias subculturas. ¿Cómo así, licenciado? Sí, usted lleva una cultura, una costumbre, unos principios, unos valores y una moral a la organización. Llega otra persona con sus propios principios, sus propios valores, su propia cultura. Entonces, ahí puede haber un conflicto de intereses por ver quién es el predominante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro del proceso de recursos humanos se debe de normar esas subculturas en una sola cultura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de el reglamento orgánico de personal, que va a integrar a estas personas. Entonces las integra, empieza el proceso de dotación de recursos humanos, contratación, selección, capacitación, formación, desarrollo y retiro. Pero no hablemos del retiro, sino que hablemos del proceso de formación, capacitación y desarrollo. Eso se da dentro del proceso. ¿Qué es lo que se logra? Unos resultados finales deseados. ¿Y cuál es ese fin deseado? Personal altamente calificado o capacitado, que haga la diferencia dentro del mercado laboral y marque la pauta de desarrollo para las demás empresas o el entorno. Entonces, eso es. Pero de ahí tenemos influencias externas al ambiente de la empresa. Eso ya son nuevas carreras educativas. Ya vieron que ahora hay una gran cantidad de carreras a nivel diversificado que prácticamente vienen a ser especialidades. Entonces, eso existe y eso la empresa no lo debe de obviar para establecer o modernizar sus procesos de gestión de recursos humanos o gestión del talento humano. Entonces, las influencias externas se dan a nivel interno de la empresa y a nivel externo de la empresa, pero son influencias externas porque impactan el ambiente y como tal el proceso de recursos humanos. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es la admisión de las personas. En ese sentido, compañeros, no vamos a hablar tanto de esto porque ya lo vamos a ver a profundidad. Solo les puedo decir que la aplicación son los procesos de contratación y selección, la compensación son los estudios necesarios para crear o otorgar un salario acorde a la capacidad de o a la capacidad o a la competitividad de la empresa, es decir, la capacidad que tiene de generar recursos. Recuérdense que nosotros en una empresa no podemos ganar un salario menor al salario mínimo como norma legal, pero las empresas superan ese salario mínimo a través
de políticas salariales. Realicen estudios actuariales para aplicar o imponer esas escalas de salario. Después tenemos el desarrollo, que es la capacitación, formación, actualización constante de conocimientos de las personas. Tenemos la retención, que es conservar el talento humano, porque como les decía, qué desgracia tendría formar personal para que cuando ya esté formado y capacitado se retire a otra empresa. Le estamos dotando personal con altas competencias a otras personas. No, debemos de establecer un desarrollo de carrera a nivel interno. El monitoreo siempre va a ser la evaluación, la determinación de diagnósticos de necesidades de capacitación, determinar las debilidades del personal para fortalecerlo. Eso es el monitoreo o el seguimiento que se le va dando. Ese debe de ser constante. Bien, entonces vamos a pasar a lo que son las preguntas del día de hoy, compañeros. Ustedes ya las saben y son las siguientes. Son etapas del proceso de recursos humanos. Pregunta número 1. 2. ¿A qué nos referimos con aplicación? Pregunta número 3. ¿Es el activo intangible más importante de la organización? Pregunta número 4. ¿Es el desarrollo de las personas conforme a los propósitos de la organización y las metas del individuo en concordancia con esta? Pregunta número 5. ¿Es el desarrollo de las personas conforme a los propósitos de la organización y las metas que el individuo quiere de la organización? Bien, entonces con eso, compañeros, estamos llegando al final de la clase el día de hoy, sugiriéndoles que por favor estudien, que por favor se preparen. Dígame, Diego Alexander. Disculpe, licenciado. Abra su cámara. ¿Qué tal, licenciado? Buenas Buenas noches. tardes. Una consulta. ¿La clase siempre la van a estar subiendo? No, me parece que por esta interacción que tenemos, no. Ah, ya, está bien. Sí, Le agradezco mucho. sí. Sí, porque no tengo ¿verdad? Bueno, entonces, gracias compañeros por la atención debida. Que tengan muy buena noche y les deseo lo mejor y los veo la próxima semana a las 6:15. Que Dios los bendiga y es un gusto.